Oye, ¿cómo te va? Este es el canal Prueba Bíblica. Hoy pondré a prueba tus conocimientos sobre hombres del Antiguo Testamento. Prepárate porque estamos por empezar. Personaje 1. Fui el hermano mayor de Moisés y serví como su portavoz ante el faraón, siendo también el primer sumo sacerdote de Israel. ¿Quién soy yo? A. Elías. B. Josué. C. Caleb. D. Aarón. Respuesta correcta, alternativa, D. Aarón. Aarón es recordado por su papel vital durante el Éxodo y por haber sido el primero en ser consagrado como sumo sacerdote, iniciando la línea sacerdotal en Israel. Personaje 2. Fui el padre de 12 hijos que se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Mi nombre fue cambiado a Israel después de luchar con un ángel. ¿Quién soy yo? A. Abraham. B. Isaac. C. Jacob. D. Esaú. Respuesta correcta, alternativa, C. Jacob. Jacob tuvo su nombre cambiado a Israel, que significa aquel que lucha con Dios, después de un encuentro místico en Peniel, y sus 12 hijos se convirtieron en los patriarcas de las tribus de Israel. Personaje 3. Fui elevado a la posición de gobernador de Babilonia después de interpretar los sueños del rey Nabucodonosor. ¿Quién soy yo? A. Ezequiel. B. Daniel. C. José. D. Nehemías. Respuesta correcta, alternativa, B. Daniel. Daniel es conocido por su sabiduría y fe inquebrantable en Dios, incluso en una tierra extranjera, y sus visiones y profecías son fundamentales para la escatología bíblica. Personaje 4. Mi esposa, Sara, y yo fuimos elegidos por Dios para ser los padres de una gran nación, aunque éramos ancianos y no teníamos hijos. ¿Quién soy yo? A. Abraham. B. Jacob. C. Isaac. D. Noé. Respuesta correcta, alternativa, A. Abraham. Abraham es considerado el padre de la fe y es una figura clave no solo en el cristianismo, sino también en el judaísmo y el islam, siendo un ancestro común en las 3 tradiciones religiosas. Personaje 5. Fui uno de los 3 amigos de Daniel y sobreviví al ser arrojado a un horno ardiente por negarme a adorar una estatua de oro. ¿Quién soy yo? A. Sadrac. B. Daniel. C. Belsasar. D. Nabucodonosor. Respuesta correcta, alternativa, A. Sadrac. Sadrac, junto con Mesac y Abednego, demostró una fe inquebrantable en Dios, negándose a adorar ídolos, incluso ante la amenaza de muerte, y fue milagrosamente protegido del fuego. ¿Estás disfrutando la prueba? Dale me gusta y apoya el canal. Personaje 6. Construí un arca gigantesca para salvar a mi familia y a una pareja de cada especie de animal del diluvio que destruyó la tierra. ¿Quién soy yo? A. Enoc. B. Moisés. C. Noé. D. Job. Respuesta correcta, alternativa, C. Noé. Noé es frecuentemente recordado como un símbolo de obediencia y fe, siendo una de las figuras más antiguas mencionadas en la Biblia, y su historia es una de las más conocidas en diversas tradiciones religiosas. Personaje 7. Me enfrenté a un gigante filisteo con solo una honda y una piedra.
confiando completamente en Dios para la victoria. ¿Quién soy yo? A. Gedeón. B. Saúl. C. Josué. D. David. Respuesta correcta, alternativa, D. David. David se convirtió en el segundo rey de Israel y es frecuentemente mencionado como el hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de sus errores y pecados. Personaje 8. Fui elegido por Dios para liderar al pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida después de la muerte de Moisés. ¿Quién soy yo? A. Aarón. B. Caleb. C. Gedeón. D. Josué. Respuesta correcta, alternativa, D. Josué. Josué es conocido por su valentía y obediencia a Dios, liderando al pueblo de Israel en varias victorias, incluida la famosa batalla de Jericó. Personaje 9. Recibí una túnica de muchos colores de mi padre, lo que causó celos en mis hermanos, quienes me vendieron como esclavo. ¿Quién soy yo? A. José. B. Benjamín. C. Esaú. D. Simeón. Respuesta correcta, alternativa, A. José. La historia de José es una lección sobre la providencia de Dios, mostrando cómo Él puede transformar circunstancias difíciles en bendiciones y victoria. Personaje 10. Fui el primer rey de Israel, ungido por Samuel, pero mi desobediencia a Dios me llevó a la caída. ¿Quién soy yo? A. David. B. Saúl. C. Salomón. D. Roboam. Respuesta correcta, alternativa, B. Saúl. Saúl fue elegido como rey por ser el más alto y más hermoso entre los israelitas, pero su falta de fe y obediencia a Dios resultó en la pérdida del trono y en su tragedia personal. ¿Quieres ver más vídeos como este? Suscríbete ahora al canal Prueba Bíblica, haz clic en el vídeo que te sugiero y comienza una nueva prueba. Dime también cuántas preguntas sobre hombres del Antiguo Testamento acertaste. Te espero en el próximo vídeo.